Bienvenidos y bienvenidas al curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y yo soy su profesor. En esta unidad 2 hablaremos sobre la técnica deportiva. Para iniciar, tendremos que definir qué es la técnica deportiva, que en sí es un concepto un poco complejo. Nos vamos a basar en la definición de Schmidt de 1991, que es considerado un clásico. Vamos a ver que lo definimos como el conjunto de modelos biomecánicos y anatómico-funcionales que los movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima eficiencia. De una forma más clara, es la mejor forma de ejecutar algo o un movimiento dentro de un deporte. Vamos a ver que, por tanto, es una concepción ideal basada en los conocimientos científicos actuales, la cual cada atleta aspira a realizar y adaptar para sus particularidades biológicas e intelectuales, es decir, puede adaptarse a las posibilidades de cada una de las personas. Dentro de las características de la técnica, veremos que esta va a estar determinada a partir de la estructura funcional de un modelo, es decir, hay una forma adecuada o generalizada de hacer la técnica. Esta solo puede ser aplicada por el atleta, es decir, por mucho que un entrenador o entrenadora quiera que su atleta ejecute una técnica de una u otra forma, solo el atleta es capaz de realizarla o no realizarla si no tiene las capacidades. La persona que realiza la técnica se va a relacionar con los elementos tempoespaciales, es decir, se coordina el momento y el espacio en el cual se desarrolla el movimiento del cuerpo. Y además vamos a ver que la técnica tiene una finalidad de esta ejecución de las estructuras funcionales: generar un remate preciso, controlar un objeto, controlar el cuerpo propio o el de un rival, por ejemplo. Continuando con las características, veremos que la técnica en general la tendemos a evaluar de acuerdo a la cantidad de errores que van a presentarse en relación con la estructura modelo, es decir, con este ideal de lo que creemos que es una técnica adecuada. Es importante denotar que en algunos deportes como la gimnasia, el nado sincronizado, el patinaje artístico u otros semejantes, la técnica es un factor determinante, pues justamente su ejecución es lo que define la calidad de este deporte. Asimismo, vamos a ver que la técnica exige ejecuciones bajo determinados patrones estructurales y a diferentes velocidades. Es decir, normalmente la técnica se aprende y se desarrolla a velocidades bajas, y conforme la persona realiza o genera dominio de esta misma técnica, puede generarle mayor velocidad. Y en un mismo deporte, un mismo atleta puede utilizar la misma técnica en diferentes ejecuciones a diferentes velocidades. Y cada una de estas posibles variantes debe ser dominada. Por lo tanto, un atleta que a baja velocidad domina una técnica no necesariamente la domina a alta velocidad. E incluso en algunos escenarios deportivos, la competencia es muy diferente al entrenamiento. Por lo tanto, a las altas velocidades de la competencia son más difíciles de ejecutar cuando hay rivales que se oponen a vos o hay cambios constantes en el ambiente. Muy bien, hablemos de los tipos de técnica. Vamos a empezar con el proceso en cómo se desarrolla la técnica. Primero veremos que existe la técnica elemental. Es la base estructural del movimiento, en la cual se reproduce aproximadamente el modelo de lo que uno desea. Acá se aprenden habilidades motrices básicas. Por ejemplo, para aprender a hacer rodadas, se tiene que aprender a reptar y a saltar. Esto permite que la persona controle su cuerpo. El dominio de las habilidades deportivas básicas motrices nos permite desarrollar la técnica eventualmente. A partir de esto, la técnica elemental es el elemento primario que desarrollamos a nivel deportivo. Después tendremos el concepto de la técnica estándar, que en realidad es algo así como el conjunto del análisis de la técnica de varios deportistas. La mayoría de personas meten goles en el fútbol haciendo un remate de determinada forma, o se hacen pases con el borde interno del pie porque es más fácil controlar el balón. Esto nos permite establecer lo que llamamos la técnica de manual o la técnica de libro, es decir, lo que esperamos que la gente realice. Es el nivel más alto que desarrolla una persona cuando practica el deporte recreativo, es decir, alguien que, a pesar de no dedicarse al deporte de forma asidua, desarrolla la técnica de forma adecuada. En tercer lugar, nos encontraremos con la técnica individual. Cuando una persona ya domina la técnica estándar y puede generar movimientos técnicamente aceptables, va a empezar a adaptar a sus propias características personales, físicas y psicológicas la capacidad técnica. Para esto se necesita un entrenador que ayude a guiar el proceso y va a tener una finalidad altamente competitiva, yendo más allá de lo recreativo. Tenemos la técnica de campeón.
como es el super ejemplo de Rafa Nadal. En este caso, la técnica de campeón va a responder a la síntesis de un deportista con sus características individuales. Cuando un atleta de alto nivel presenta capacidades técnicas, estas tienden a ser emuladas. Entonces es muy común que si de pronto un deportista hace algo que lo hace muy efectivo, esto tienda a ser repetido por otros y se conozca como un estándar de la técnica. Finalmente tenemos la técnica óptima, que es la técnica del modelo ideal. ¿A partir de qué? De las técnicas de los campeones. Como podemos observar, la técnica va yendo cada vez más hacia lo específico. En la técnica óptima vamos a ver los patrones biomecánicos más adecuados para poder ejecutar los movimientos. Con esto tenemos un desarrollo súper bueno de la técnica. Para finalizar esta presentación, vamos a hablar de los métodos por medio de los cuales se evalúa la técnica deportiva. El primer método del que hablaremos es la cinemática. La cinemática es un método de medición de los parámetros del movimiento que son observables. Usualmente lo hacemos por medio de imágenes que obtenemos durante la ejecución del movimiento. Dichas imágenes tienen que ver con la posición, la orientación, la velocidad y la aceleración del cuerpo o de sus segmentos y nos la pueden revelar. En sí, en la cinemática, vamos a describir los movimientos, lo cual va a ser muy importante para poder entender el desplazamiento de los segmentos, sin importar las fuerzas que lo afecten. Normalmente nos vamos a referir con esto a los rangos de movimiento. Además, es de naturaleza óptica, por lo cual también nos permite hacer análisis cualitativos y determinar si consideramos que la técnica está buena o mala basándonos en nuestros conocimientos sobre estas técnicas. En el ejemplo que vemos en la imagen, tenemos un ciclista y podemos observar que se pueden medir los ángulos de sus diferentes segmentos corporales, así como la altura, por ejemplo, del sillín, o podríamos ver la distancia entre el sillín y el manubrio de la bicicleta. Todos estos elementos van a ser muy importantes a la hora de determinar las capacidades de competir. En segundo lugar, tenemos la dinámica, la cual deviene de la misma cinemática. Digamos que es una versión más avanzada y con más dispositivos tecnológicos. En este caso nos permite medir la fuerza y la distribución de la presión que se dan en el cuerpo por medio de estos mecanismos de registro. En sí, lo que podemos determinar es el comportamiento dinámico del movimiento humano y cómo se dan fuerzas, aceleraciones y otros de forma específica. Vamos a hablar de que esto nos permite entender cómo se da la distribución de la fuerza en la interacción que hay con el cuerpo y el medio ambiente. En el ejemplo que vemos en la imagen, tenemos una mano que tiene una serie de sensores, los cuales permiten generar un mapeo 3D dentro del ordenador. Con estas estructuras, lo que podemos hacer entonces es analizar el movimiento, las fuerzas, las velocidades dentro de un software. Para esto se requiere equipo especializado y no es tan fácil de desarrollar. En tercera instancia, veremos el método de la electromiografía, que se refiere a la capacidad de medir la capacidad eléctrica o el potencial eléctrico a nivel muscular y poder generar una lectura de ello. Es una representación gráfica que usualmente vamos a ver en la forma de ondas de la actividad eléctrica del músculo. Esta nos permite medir las fuerzas producidas por los grupos musculares, debido a que el ancho de la onda como tal, qué tan alto llega a ser la onda, nos va a indicar qué tan fuerte es la acción muscular, mientras que el largo o la longitud de la onda nos indica qué tan rápida es la contracción. Esta medición de las fuerzas producidas lo que nos indica es la fuerza del grupo muscular como tal y nos permite ver esta representación de las características de contracción del músculo. Un músculo fatigado se contrae con mucha más rapidez porque ya está preactivado, así como va a generar una menor anchura en su onda. Para esto también se requiere de equipo altamente especializado. Sin embargo, también es posible medir muchísimas cosas con este tipo de tecnología. Por ejemplo, cuáles son los músculos que se desempeñan de forma adecuada durante un ejercicio específico. Además, la electromiografía más común es la de superficie, como esta que vemos en la imagen, en la que tenemos una persona que le colocan los nodos directamente sobre la piel. Esto pues parte del hecho de que los músculos más grandes son más superficiales y son los que generan más movimiento. Finalmente, el último método de evaluación de la técnica o relacionado con la técnica dentro de la biomecánica es la antropometría. En este caso hablamos de las características y propiedades del aparato locomotor.
con las cuales vamos a ver dimensiones como pueden ser los segmentos corporales, la distribución de la masa, los brazos de palanca, las posiciones articulares y otros. A partir de ello vamos a desarrollar un modelo biomecánico antropométrico, es decir, determinar cuáles son las características ideales, por ejemplo, de una lanzadora de bala o de una gimnasta. Así como podemos encontrar halterofílicos, jugadores de balonmano, jugadores de fútbol, jugadores de cualquier deporte que imaginemos, van a tener características antropométricas específicas, inclusive por posición. En deportes como el fútbol, que hay muchas posiciones, dependiendo de la zona en la que se juegue y las características de sus necesidades tácticas, el perfil antropométrico puede variar. Con esta explicación terminamos la lección 4.1 sobre técnica deportiva, en la unidad 2 del curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Muchas gracias, chicos y chicas.